El olor a humo, al principio sutil e indistinto, comenzó a invadir los estériles pasillos del Hospital Vanguardia, mezclándose con el persistente aroma a antisépticos y alcohol. En la planta ejecutiva, donde la privacidad era tan valiosa como la salud, el personal médico se movía con su habitual discreción, ajeno al peligro inminente. En una de las suites de lujo, un hombre de expresión austera y mirada distante, el renombrado multimillonario Dr. Arthur Vance, respiraba con la ayuda de una máquina, con la vida suspendida de cables y tubos. Era el fundador y principal benefactor del hospital, pero en ese momento, su fragilidad lo convertía en un paciente como cualquier otro, ajeno a la amenaza que lo rodeaba. De repente, un sonido agudo e insistente rompió el silencio del pasillo. No era la sirena de una ambulancia, ni la alarma de incendios que aún no había sonado. Era la voz de un niño, repitiendo con un tono monótono, casi robótico: humo, humo, peligro, humo, humo. La pequeña figura, de no más de 7 años, vestida con un pijama azul claro, caminaba con paso firme, con la mirada fija en un punto invisible para los demás, señalando con insistencia el conducto de ventilación del techo. Una enfermera, apresurada, intentó calmarlo. Tranquilo, Pedrino. Son solo los gases del aire acondicionado. Pero el niño no se detuvo, alzando la voz, con una urgencia que nadie entendía. Humo, humo, humo caliente. El pánico aún no había estallado, pero la tensión era palpable. Por el intercomunicador, una voz llamó al doctor Vance para un procedimiento de rutina, ajeno a la creciente amenaza. En el pasillo, el humo comenzó a espesarse, un oscuro presagio que contradecía las palabras tranquilizadoras de la enfermera. El sonido del respirador de Arthur Vance, manteniéndolo con vida, era el único ruido en la silenciosa suite, mientras que la insistente voz del chico, humo, humo, resonaba por el pasillo, aumentando en volumen y urgencia. La cámara enfoca el rostro del chico, revelando sus ojos, que parecen ver más allá de lo visible, capturando detalles que la mayoría ignora. El sonido de una tos que provenía de algún lugar lejano, el olor a quemado que se intensificaba, y la repentina conciencia de que la alarma aún no había sonado, pero el peligro era real. La vida del multimillonario, y la de muchos otros, pendía de un hilo, y la única voz que les advertía pertenecía a un niño que vivía en su propio mundo, inconsciente de la magnitud de lo que estaba a punto de salvar. Pedro, o Pedrino, como lo llamaba cariñosamente su madre, vivía en un mundo de patrones, números y una sensibilidad sensorial agudizada que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. A los 7 años, diagnosticado con trastorno del espectro autista, TEA, no veía el mundo como los demás niños. Los sonidos cotidianos, como el roce de una silla o el murmullo de voces, podían resultar abrumadores. Los olores, por tenues que fueran, se intensificaban, y a veces la luz le parecía un cuchillo en los ojos. Pero en medio de esta hipersensibilidad, Pedrino poseía un don extraordinario, una aguda percepción de las desviaciones, de lo que no estaba en su lugar. Su cerebro procesaba la información de una forma única, percibiendo detalles que la mayoría de las personas neurotípicas pasarían desapercibidos. La casa donde Pedrino vivía con su madre, Ana Lucia, y su abuela, doña Marieta, se encontraba en un barrio humilde de São José, Santa Catarina. Era una vivienda sencilla con paredes descascaradas y un pequeño patio trasero donde la madre cultivaba hierbas medicinales para vender en el mercado. Ana Lucia, una mujer fuerte y de fe inquebrantable, trabajaba incansablemente como auxiliar de limpieza en el Hospital Vanguardia para mantener a la familia y pagar las terapias esenciales, pero costosas, de Pedrino. Su abuela, doña Marieta, con su sabiduría popular, era el refugio del niño, la única que parecía comprender su lenguaje no verbal y lo tranquilizaba con canciones antiguas. La rutina de Pedrino era un mosaico de rituales y anticipaciones. Le gustaba despertarse siempre a la misma hora, desayunar la misma fruta y usar la misma camiseta azul que su madre lavaba todas las noches. Cualquier cambio en este patrón podía desencadenar un ataque de ansiedad. Pasaba horas organizando sus coches de juguete por color y tamaño, o dibujando complejos patrones geométricos en su cuaderno. No era un juego, sino una forma de organizar el caos del mundo que lo rodeaba, de dar sentido a lo que a menudo le resultaba incomprensible. La comunicación verbal de Pedrino era peculiar. Repetía frases, llamaba a los objetos por sus nombres científicos y a menudo parecía hablar consigo mismo, en un diálogo interno que solo él entendía. Pero cuando percibía algo fuera de lo común, su voz adquiría una urgencia y una claridad sorprendentes. Era como si, para él, la anomalía destacara con fuerza en su universo, por lo demás ordenado. Olía la lluvia antes de que cayera, oía el rápido tic-tac del reloj de su abuela cuando estaba ansiosa y veía el sutil cambio en la textura del aire cuando algo no iba bien.
La pureza de Pedrino era conmovedora. No entendía el concepto de maldad, prejuicio ni dinero. Para él, el mundo era un conjunto de información que procesar, y las personas eran seres con los que conectar a nivel sensorial, no social. Su alegría provenía de cosas sencillas: el olor a tierra mojada después de la lluvia, la sensación del viento en la cara, la melodía repetitiva de una canción. No juzgaba ni guardaba rencor. Su bondad era innata, sin segundas intenciones. A pesar de las dificultades económicas y el estigma que a menudo acompañaba un diagnóstico de autismo, Ana Lucia y Dona Marieta hicieron todo lo posible para asegurar que Pedrino tuviera la mejor vida posible. Sentían el dolor silencioso del niño cuando se sentía abrumado por los estímulos del mundo, cuando las miradas curiosas lo molestaban o cuando intentaba, sin éxito, expresar algo que su mente procesaba pero su boca no podía articular. Pero la resiliencia de Pedrino, su capacidad para encontrar la belleza y el orden en lo que otros veían como caos, fue una inspiración diaria. Era una pequeña luz, un universo privado de sensaciones y percepciones que, sin que él lo supiera, albergaba un poder inmenso, capaz de cambiar destinos. En la cima de su carrera y fortuna, el doctor Artur Vance, de 68 años, era una leyenda viviente en el mundo de la salud y los negocios. Fundador del Hospital Vanguarda, una institución vanguardista y de reconocimiento internacional, Artur había construido su imperio con una visión única y una mente brillante. Para él, la medicina era una ciencia exacta, un arte que requería precisión y desapego emocional. Creía que el éxito se medía por resultados tangibles: cirugías exitosas, investigación pionera y, por supuesto, un sólido balance financiero. A pesar de su impresionante legado, la vida personal de Artur era un desierto. Su esposa había fallecido años antes, y la relación con su única hija, Laura, estaba marcada por la distancia y la frialdad. Laura, una artista visual sensible, nunca encajó en el mundo de números y protocolo de su padre. Veía el arte como la máxima expresión de la emoción, algo que Artur consideraba una distracción inútil. A cada intento de Laura por acercarse, Artur respondía con críticas veladas sobre su falta de practicidad o enfoque, lo que la distanciaba aún más. La mansión de Artur, en una urbanización privada con vistas al mar en Jurere Internacional, parecía más un lujoso mausoleo que un hogar. Decorada con obras de arte costosas y muebles de diseño, cada objeto parecía colocado meticulosamente, pero carente de alma. La cena siempre se servía en su oficina, mientras revisaba informes o hablaba por teléfono con inversores. El silencio era la banda sonora de su existencia, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos o el timbre esporádico de su celular. Artur veía el mundo en términos de utilidad y eficiencia. Las personas se dividían en útiles y prescindibles, productivas y dependientes. Para él, la empatía era un lujo que los empresarios de su talla no podían permitirse. Su filantropía, aunque generosa, siempre fue estratégica, con publicidad impecable y exenciones fiscales. No conectaba con las historias de vida de los pacientes ni con las dificultades diarias de empleados de bajo nivel como Ana Lucia. Eran meros engranajes de su vasta y eficiente maquinaria. Sin embargo, en los últimos tiempos, la salud de Artur se había deteriorado rápidamente. Una cardiopatía crónica, agravada por el estrés de años de trabajo incansable, lo había traído como paciente al Hospital Vanguarda. Él, el hombre que controlaba la vida y la muerte de tantas personas, ahora era vulnerable, dependiente de las máquinas y del personal al que había entrenado para ser impecable. Paradójicamente, esta fragilidad lo volvía aún más solitario, más amargado. No permitía visitas, salvo las de la enfermera jefe y su abogado. Se negaba a ver a Laura, sintiéndose humillado por su condición. En su lujosa suite, Artur se sentía aún más desconectado del mundo exterior. No leía periódicos ni veía televisión. Sus preocupaciones se limitaban a su propia recuperación y al futuro de su imperio. Los rumores sobre el incendio que se había iniciado en la lavandería del hospital unas semanas antes habían sido silenciados por la administración para evitar el pánico y dañar la reputación de la institución. Artur, sedado y monitorizado, desconocía el peligro que ya se había manifestado, ni la niña que, por su peculiaridad, estaba a punto de convertirse en su inesperada salvadora. Era un hombre poderoso, pero en su torre de marfil y en su cama de hospital, ignoraba la realidad más esencial de la vida, la interconexión humana y el inestimable valor de la inocencia. El aire en el Hospital Vanguarda era más denso esa mañana, aunque la mayoría no lo notaba. Para Pedrino, sin embargo, el cambio era innegable. Sus sentidos, agudizados, percibieron un sutil aroma que eclipsaba el habitual a desinfectante, un olor seco y a quemado que asociaba con peligro, algo fuera de lo común.
Acompañaba a su madre, Ana Lucia, quien trabajaba en el turno de limpieza matutino, y los pasillos vacíos de la planta ejecutiva, donde la mayoría de los pacientes descansaban, eran un ambiente que, de alguna manera, podía tolerar gracias al silencio. Pedrino no estaba allí porque estuviera enfermo, sino porque la guardería estaba cerrada por desinfección. Ana Lucia, al no tener con quién dejarlo, había obtenido un permiso excepcional para llevarlo al trabajo, con la condición de que permaneciera tranquilo y bajo su supervisión. El niño, con su camiseta azul favorita, se sentía un poco desorientado por el cambio de rutina, pero la presencia constante de su madre lo reconfortaba. Mientras Ana Lucia limpiaba una de las salas de espera, Pedrino se alejó, atraído por un extraño zumbido proveniente de un conducto de ventilación. Era un sonido diferente, más agudo de lo habitual, y el olor a seco y quemado era más intenso. Sus ojos, que parecían ver más allá de la superficie, detectaron una tenue y opaca niebla que escapaba de la rejilla. Nadie más pareció notarlo. Los pocos empleados que pasaban apresurados estaban absortos en sus tareas, concentrados en los protocolos del hospital. De repente, el olor a seco y quemado se intensificó dramáticamente para Pedrino, volviéndose insoportable. Abrió los ojos de par en par. Era el olor a fumar. El zumbido en el conducto se convirtió en un siseo sutil, pero para los oídos hipersensibles del niño, fue una alarma ensordecedora. Su cerebro, procesando la información a una velocidad asombrosa, activó la señal de advertencia. Había peligro. Un gran peligro. Empezó a repetir, con su característico tono monótono, pero con creciente urgencia: humo, humo, peligro, humo, humo caliente. La enfermera jefe de planta, que corría a una cita, oyó al chico. Sonrió con condescendencia. Tranquilo, Pedrino. Son solo los gases del aire acondicionado. No te preocupes, campeón. Intentó alejarlo con cuidado de la ventilación, pero Pedrino se resistió. Señaló con insistencia el conducto de ventilación, y su voz fue subiendo de tono. Humo, humo, humo caliente, peligro. Su persistencia era inusual, incluso para él. Sabía, con una certeza inquebrantable, que aquello no era vapor. Fue en ese preciso momento que una tos leve proveniente de una de las suites de lujo llamó la atención de la enfermera. Se acercó a la puerta entreabierta de la habitación del doctor Arthur Vance. Por lo que pudo ver, el ventilador de Arthur funcionaba de forma extraña, y un olor a humo más intenso comenzó a impregnar la suite. Pedrino, sin saber quién era el paciente, continuó su letanía, ahora aún más fuerte, casi un grito, mientras señalaba frenéticamente la puerta de la suite de Arthur y el respiradero. Humo. Doctor Vance. Humo. Había asociado el nombre que escuchó en el intercomunicador con el olor y la ubicación del peligro. La enfermera, alarmada por la tos de Arthur y la insistencia del niño, que parecía saber algo que ella desconocía, finalmente lo olió con más claridad. Empujó la puerta de la suite de Arthur y vio que el humo empezaba a nublar el aire del interior. La luz del ventilador de Arthur parpadeaba erráticamente. En cuestión de segundos, una densa columna de humo empezó a filtrarse del conducto de ventilación hacia la habitación. ¡Fuego! ¡Es fuego!, gritó la enfermera, presionando el botón de emergencia en la pared. La alarma de incendios, que funcionaba mal y habría tardado varios minutos más en activarse automáticamente, se activó manualmente. Los códigos de emergencia empezaron a sonar a todo volumen por los altavoces del hospital. Se desató el caos. Ana Lucia, que estaba a pocos metros, corrió hacia Pedrino, asustada. Pedrino. Amor mío. ¿Estás bien? Pedrino no la oyó. Estaba concentrado en algo más importante. El humo era ahora visible para todos, extendiéndose por el pasillo. Arthur Vance, el multimillonario inconsciente en su suite, estaba a punto de ser inhalado por el humo que ya llenaba su habitación. Si la alarma no hubiera sonado en el momento justo, el destino del magnate habría estado sellado. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, guiados por la alarma y los gritos. Evacuaron la planta, y Arthur Vance fue el primero en ser rescatado de su suite, inconsciente pero con vida, antes de que el humo lo alcanzara. El incendio, que se había iniciado en la sala de máquinas del sistema de ventilación de la planta ejecutiva debido a un cortocircuito y un sensor de humo defectuoso, comenzaba a extenderse. Pedrino, exhausto por la sobrecarga sensorial, se desplomó en los brazos de su madre, murmurando: humo, peligro. Vance. Con su percepción única, había alertado del peligro inminente antes de que cualquier sistema de seguridad pudiera hacerlo. No sabía quién era el hombre de la suite de lujo ni qué tan rico era. Simplemente notó la desviación del patrón, el olor a peligro, y actuó,
impulsado por su forma pura e inusual de conectar con el mundo. El hombre rico había sido salvado por el hombre desconectado, y la ironía del destino comenzaría a desplegarse a partir de ese momento de caos y redención. La alarma del Hospital Vanguardia resonó por los pasillos, un grito estridente que ya no podía ignorarse. Bomberos y paramédicos irrumpieron en la planta ejecutiva, y el caos dio paso a una evacuación orquestada. Arthur Vance, sacado de su suite a tiempo, fue trasladado a otro hospital, aún en estado delicado. En medio de la confusión, Pedrino y su madre, Ana Lucia, fueron recibidos por una trabajadora social. Aunque aliviada de que su hijo estuviera a salvo, Ana Lucia estaba agotada y preocupada por su trabajo, el único sustento de su familia. En los días siguientes, la noticia del incendio y del milagroso rescate del doctor Arthur Vance dominó los noticieros locales y nacionales. Los medios especularon sobre la causa del incendio y la falla de los sistemas de seguridad del hospital. La prensa elogió la rápida actuación del personal de enfermería que dio la alarma, pero nadie mencionó al niño que alertó a todos sobre el humo. Para el hospital, un niño autista no era una figura confiable para asociarlo con una emergencia tan grave. Era necesario controlar la narrativa oficial para preservar la reputación de la institución. Ana Lucia, todavía conmocionada, intentó contarles a algunos colegas y superiores sobre el papel de Pedrino. Mi hijo fue el primero en darse cuenta. Nos avisó, dijo con el corazón encogido. Pero sus palabras fueron recibidas con sonrisas condescendientes o explicaciones vagas. Fue suerte, Ana Lucia. La alarma habría sonado de todos modos. Tu hijo es sensible, pero no fue él quien salvó al doctor Vance. El dolor de la incredulidad era palpable. Era el dolor de una madre al ver la verdad de su hijo menospreciada, el dolor de un esfuerzo heroico ignorado. Para Arthur Vance, el incidente fue un shock, pero su pragmatismo se centró rápidamente en recuperar su salud y gestionar la crisis de imagen del hospital. En su nueva suite, recibió informes detallados sobre el incendio. El equipo directivo, buscando proteger la reputación del hospital y evitar demandas, minimizó el fallo de la alarma y se centró en la eficiencia de la evacuación. La enfermera jefe que activó la alarma fue ascendida y elogiada públicamente por su perspicacia. Arthur, sedado y concentrado en su recuperación, absorbió la información procesada por su equipo. La historia de un niño con autismo que advertía sobre el humo ni siquiera llegó a sus oídos, oculta bajo la alfombra de la irrelevancia y el control de daños. Él, el multimillonario acostumbrado a ver solo los grandes logros y los nombres importantes, volvió a cegarse ante la contribución de un ser aparentemente insignificante. Su mente estaba ocupada en reestructurar la seguridad del hospital y en las inversiones necesarias para restaurar su imagen de excelencia. Mientras Arthur se recuperaba en su mundo de privilegios, la vida de Pedrino y Ana Lucia enfrentaba sus propios desafíos. La visibilidad del incendio del hospital provocó que la madre de Pedrino recibiera una reprimenda velada por llevar a su hijo al trabajo. Le redujeron el turno y sintió una sutil presión para no causar problemas. Se sentía impotente, absorbida por un sistema que no valoraba la pureza ni la intuición de su hijo. Pedrino, por su parte, atravesaba un conflicto interno. Aunque no comprendía la magnitud de lo que había hecho, la sobrecarga sensorial del hospital y la indiferencia de algunos adultos lo había marcado. Empezó a tener dificultades para dormir, repitiendo humo, humo en sus pesadillas. Sentía la tristeza de su madre, la frustración de no ser creído. Su pureza de espíritu, que le había hecho ver el mundo de una forma tan peculiar, ahora lo exponía a la indiferencia y la incomprensión. La distancia entre su mundo sencillo y el universo de poder de Arthur Vance nunca le había parecido tan grande, ni la injusticia tan cruel. La recuperación de Arthur Vance fue gradual, pero la tranquilidad de su habitación privada en el hospital, lejos del bullicio de su imperio, comenzó a brindarle una inquietante claridad. Estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, y la experiencia de sentirse tan vulnerable, tan cerca de la muerte, quebrantó sus certezas. Los informes del incendio, antes leídos con frialdad y pragmatismo, ahora parecían incompletos. Había algo que lo inquietaba, una laguna en la narrativa oficial, el eco de algo que sentía que no se había explicado del todo. La gratitud por haber sobrevivido, combinada con una nueva e incómoda conciencia de su propia mortalidad, lo llevó a cuestionar las verdades que se le presentaban. Un día, mientras hojeaba distraídamente una revista vieja en su mesita de noche, una foto le llamó la atención. Era un artículo sobre la sala de pediatría del Hospital Vanguardia, con fotos de niños sonrientes. En una de ellas, al fondo, vio a un niño pequeño en pijama azul, con el rostro ladeado, como si escuchara algo invisible. La mirada del niño, aunque vaga, parecía clavada en él. Un recuerdo fugaz, casi un sueño, destelló en su mente.
El sonido de la voz de un niño, repitiendo con insistencia la palabra humo en el pasillo del hospital, momentos antes del caos. Había descartado el recuerdo como una alucinación causada por la fiebre, pero ahora, la imagen del niño en la revista le provocó una punzada de reconocimiento. Arthur le pidió a una de sus enfermeras que le trajera los informes detallados del día del incendio, los archivos sin procesar, no los resúmenes filtrados por su equipo de relaciones públicas. Se sumergió en los documentos, buscando algo que llenara el vacío. No tardó mucho en encontrar una nota a pie de página casi oculta que mencionaba a un niño con necesidades especiales que había sido excesivamente sensible a los olores antes de que sonara la alarma. El nombre de la madre, Ana Lucia da Silva, asistente de limpieza, y el diagnóstico del niño, trastorno del espectro autista, estaban allí, en letra pequeña. Esas palabras lo impactaron como un rayo. El chico. Ese sonido. Humo. Humo. Peligro. Humo. Humo caliente. La voz que había ignorado, o desestimado, fue la voz que realmente lo salvó. El desdén, la indiferencia con la que su personal, y él mismo al no cuestionarla, habían tratado la información, lo consumieron con un remordimiento abrumador. Lo había salvado a alguien a quien, en su arrogancia y desconexión, jamás habría notado. Y para colmo, esa persona era el hijo de un empleado de bajo nivel de su propio hospital, alguien cuya existencia probablemente desconocía. El peso de su propia miopía emocional lo aplastó. Él, el hombre que construyó un imperio de la salud, había estado ciego a la vida más esencial, la humanidad. Se dio cuenta de la profundidad de su desconexión, mientras él estaba preocupado por las acciones y las ganancias, un niño vulnerable, con una percepción que la mayoría consideraba una necesidad especial, había visto el peligro antes que todos sus costosos sistemas de seguridad. La ironía era brutal y la culpa, insoportable. A partir de ese momento, la recuperación de Arthur adquirió un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de su salud física, sino de la salud de su alma. Ordenó a su equipo que localizara a Ana Lucia da Silva y a su hijo, Pedrino. Ignoró las miradas confusas y los intentos de desviar la atención de sus ayudantes, quienes aún intentaban controlar la narrativa. Quiero conocerlos en persona, exigió, con una determinación que nadie se atrevió a desafiar. Recordó a Laura, su hija, y cómo la había despreciado por su sensibilidad y su visión artística del mundo. Había apartado a la única persona que podría haber comprendido su soledad porque no encajaba con sus estándares de éxito. El remordimiento por Laura se mezclaba con el remordimiento por Pedrino. Cuando Ana Lucia y Pedrino fueron llevados a la suite de Arthur unos días después, la tensión era palpable. Ana Lucia tomó nerviosamente la mano de Pedrino, quien parecía más tranquilo que de costumbre, con la mirada fija en Arthur de una forma que nadie pudo descifrar. Arthur, aunque aún débil, se sentó en el borde de la cama. Su mirada, antes distante, se encontró con la de Ana Lucia y luego se fijó en la singular mirada de Pedrino. Señora Ana Lucia, comenzó con la voz entrecortada por la emoción, necesito agradecerle a usted y, especialmente, a su hijo. Se volvió hacia Pedrino. Leo, tú fuiste quien nos salvó. Tu atención, tu percepción. Fuiste el único que notó el humo a tiempo. Salvaste mi vida y la de muchos otros en este hospital. Ana Lucia estaba conmocionada, con lágrimas corriendo por su rostro. Nadie había reconocido jamás la contribución de su hijo de esa manera. Pedrino, por su parte, no comprendió del todo las palabras, pero percibió la sinceridad en la voz de Arthur y la gratitud en su mirada. Extendió la mano y, con un gesto sencillo y puro, la tocó. En ese contacto, se estableció una conexión inesperada y profunda, un puente entre dos mundos tan diferentes, construido por la verdad y la más pura expresión de gratitud y remordimiento. Arthur sintió la calidez de esa pequeña mano y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El roce de la pequeña mano de Pedrino con la de Arthur Vance selló un pacto invisible, un vínculo que trascendería fortunas y diagnósticos. En los días siguientes, la suite de Arthur, antaño un remanso de paz, se convirtió en un espacio de encuentros inusuales. Daniel no solo se recuperaba físicamente, sino que su mente trabajaba a toda velocidad, ideando planes para enmendar su propia ceguera y honrar al niño que lo había salvado. Su equipo de comunicación y sus asesores intentaron inicialmente controlar la narrativa, sugiriendo una donación anónima o un reconocimiento público más formal y distante. Pero Arthur, por primera vez en décadas, se mantuvo firme. Quería que la verdad saliera a la luz, clara e incuestionablemente. La noticia de que el doctor Arthur Vance, el multimillonario solitario, había pedido reunirse con el hijo de una empleada de la limpieza causó revuelo en los pasillos del hospital. Los chismes corrían a raudales y la curiosidad era palpable. Ana Lucia, por su parte,
Sentía una mezcla de aprensión y esperanza. Sabía que la verdad sobre Pedrino y el incendio finalmente podría revelarse. El gran momento llegó durante una conferencia de prensa de última hora convocada por Artur en el auditorio principal del Hospital Vanguardia. Periodistas de todo el país se congregaron, esperando el anuncio de la reapertura de un ala o una nueva inversión multimillonaria. La presencia de Artur, visiblemente más delgado pero con una nueva luz en la mirada, ya era noticia. Su hija, Laura, quien había sido contactada por un Artur profundamente arrepentido, estaba sentada en primera fila, con los ojos llenos de lágrimas, percibiendo la transformación de su padre. Artur subió al podio, no con la pompa de un magnate, sino con la humildad de un hombre tocado por la vulnerabilidad. Comenzó hablando de la recuperación del hospital y las reparaciones de los sistemas de seguridad, pero el público intuyó que había algo más. Un silencio expectante se cernía sobre el ambiente. Luego hizo una pausa, respiró hondo y empezó a hablar de la noche del incendio. Su voz, antes fría y controlada, ahora transmitía una emoción palpable. Hubo una falla en nuestros sistemas, admitió con una franqueza sin precedentes. Una falla que puso en peligro la vida de los pacientes y el personal, incluyéndome a mí. Los periodistas comenzaron a susurrar, prestando atención a cada palabra. Pero me salvó, continuó, con la mirada fija en la puerta lateral del escenario, un héroe que no lleva capa ni aparece en las portadas de revistas. La puerta se abrió y entró Ana Lucia, llevando a Pedrino de la mano. El chico, vestido con su pijama azul favorito, caminaba con su peculiar postura, la mirada fija, ajeno a los flashes que empezaban a destellar. Toda la sala quedó en silencio, conmocionada por la imagen, un chico aparentemente normal en el centro de atención de uno de los hombres más poderosos del país. Este es Pedrino, declaró Artur, con la voz entrecortada por la emoción y una suave sonrisa en el rostro. Pedro es un niño con trastorno del espectro autista. Sus sentidos son diferentes a los nuestros, su percepción del mundo es única. Y fue esta percepción, esta sensibilidad, la que nos salvó. El giro de la trama emocional se desarrolló mientras Artur Vance, el multimillonario escéptico y pragmático, describía con detalle cómo Pedrino, ignorado por todos, había olido el humo, oído los sonidos anómalos y advertido insistentemente del peligro inminente. Describió la voz del niño repitiendo humo, humo, peligro, y como su propia vida pendía de un hilo, salvada solo por la persistencia desinteresada de un niño que ni siquiera sabía quién era. Mientras mis costosos sistemas de seguridad fallaban, mientras nosotros, en nuestra prisa y ceguera, ignorábamos las señales, Pedrino, con su pureza y su singular visión del mundo, fue la voz que nos alertó. Él es el verdadero héroe. Es la prueba de que la mayor inteligencia no reside en los estados financieros ni en algoritmos complejos, sino en la intuición, la sensibilidad y la capacidad de ver más allá de lo obvio. La sala estalló en aplausos, no solo por la revelación, sino por la valentía de Artur al admitir su propio fracaso y reconocer su grandeza en un lugar tan inesperado. Los periodistas lloraron, las cámaras captaron cada lágrima. Artur se agachó, tomó la pequeña mano de Pedrino y la levantó, mostrándosela al público. Esta mano, dijo, me salvó la vida. Y en agradecimiento y en reconocimiento a todos los Pedrinos del mundo, Nogueira Construcoes y el Hospital Vanguardia invertirán una gran cantidad de dinero en investigación y desarrollo de programas de apoyo e inclusión para personas con trastorno del espectro autista. Construiremos un centro de referencia con terapeutas, escuelas y entornos adaptados, para que niños como Pedrino puedan prosperar y ser reconocidos por sus habilidades únicas. Continuó, con voz entrecortada pero firme, y lo que es más, la familia de Pedro ya no tendrá que preocuparse. A partir de hoy, Ana Lucia es una de nuestras directoras de responsabilidad social, y Pedrino tendrá todo el apoyo y los recursos que necesita para desarrollar sus dones. Porque mi mayor fortuna no está en mis miles de millones, sino en la vida que me devolvió este chico. La ovación fue ensordecedora. Ana Lucia lloró abrazando a Pedrino, quien, por primera vez, sonrió ampliamente, sintiendo la calidez del reconocimiento y el amor. El poderoso gesto de gratitud y reparación de Artur Vance no fue solo una donación, sino un cambio de paradigma, una prueba de que la vida, al ser tocada por la pureza, tiene el poder de derribar muros y transformar almas. Ese día, el Hospital Vanguardia no fue solo un lugar de sanación física, sino también de sanación emocional y social. Los años que siguieron a ese colectivo transformaron profundamente las vidas de Artur Vance, Pedrino y toda la comunidad. Lo que comenzó como una tragedia evitada se convirtió en el catalizador de una nueva era de humanidad e inclusión, liderada por un hombre que antes solo veía el dólar. Artur Vance, con su nueva perspectiva de la vida, se dedicó incansablemente al desarrollo de Fundación Pedrino. Ya no era el multimillonario solitario,
sino un apasionado defensor de la neurodiversidad. Bajo su liderazgo y con recursos de Nogueira Construcoes y el Hospital Vanguarda, la Fundación construyó múltiples centros de excelencia para personas con trastorno del espectro autista en todo el país, comenzando con un gran complejo en São José, la ciudad natal de Pedrino. Estos centros ofrecían terapias de vanguardia, educación adaptada y programas de inclusión profesional, creando un entorno donde la singularidad de cada individuo se celebraba como un don, no como una discapacidad. La historia de Pedrino y Artur Vance se convirtió en un rayo de esperanza. Pedrino, ya adolescente, continuó asistiendo al centro que llevaba su nombre. Su singular sensibilidad, antes considerada una carga, se convirtió en su mayor fortaleza. Desarrolló una pasión por la música y se convirtió en un prodigio del piano. Sus complejas y emotivas melodías conmovían a quienes lo escuchaban. Su capacidad para percibir patrones y matices lo convirtió en un comunicador excepcional en su propio idioma, y ayudó a los terapeutas a comprender a otros jóvenes con autismo. Fue un ejemplo vivo del potencial ilimitado que se alcanza con comprensión y apoyo. Ana Lucia, madre de Pedrino, alcanzó un puesto destacado en la fundación. Su experiencia y dedicación inquebrantable a su hijo la convirtieron en una voz poderosa en la lucha por una mayor inclusión. Ayudó a desarrollar programas de capacitación para padres y profesionales, asegurando que otras familias recibieran el apoyo que ella y doña Marieta tanto buscaban. La vida de la familia, antes marcada por la escasez, se transformó gracias a la seguridad y las oportunidades, pero el mayor regalo fue ver a Pedrino prosperar. La relación de Artur con su hija, Laura, también sanó profundamente. Laura, quien antes había sentido la frialdad de su padre, encontró en él un hombre nuevo, vulnerable y compasivo. Se involucró activamente en la fundación, utilizando su sensibilidad artística para crear entornos terapéuticos innovadores y expresivos. Juntos, padre e hija construyeron un legado que trascendió el dinero, un legado de amor y conexión. El Hospital de Vanguardia se rediseñó con nuevos sistemas de seguridad y, sobre todo, una cultura que valora a todos sus empleados y pacientes. La historia de Pedrino se incorporó a la formación de todos los profesionales, enfatizando la importancia de prestar atención a los detalles, a quienes son diferentes, ya que a menudo ellos tienen la verdad y la solución. El video termina con una escena conmovedora, años después. Artur, ya anciano y con la salud restablecida, se sienta entre el público en un recital de piano en el Centro de Artes de la Fundación Pedrino. En el escenario, un joven Pedrino, con la confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo, interpreta una melodía compleja y conmovedora. Sus ojos, antes fijos en su mundo interior, ahora brillan con la alegría de expresarse. Artur, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en el rostro, le ofrece una ovación de pie, con el corazón rebosante de gratitud. A su lado, Laura le toma la mano y comparten una mirada de profunda conexión. A lección moral la historia resuena con fuerza, la verdadera sabiduría no siempre reside donde esperamos encontrarla. A menudo, es en la pureza de un niño, la perspicacia de una mente neurodiversa o la más simple bondad donde se esconde la clave de la salvación y la transformación. La inclusión, la empatía y la capacidad de ver el valor de todas las formas de vida son los pilares para construir un mundo más justo y humano, donde el mayor legado no sean miles de millones, sino vidas tocadas y transformadas.